Hola a todos y todas. Damos inicio a esta clase número 16 de Historia para la preparación de la PSU. Y lo que vamos a revisar hoy día es, como está señalado allí en el título de la clase de hoy, Chile a mediados del siglo XX. Entonces quiero mostrarles esta primera imagen, que es la portada del periódico El Mercurio, del 9 de enero de 1949, que es el momento en que se promulga durante el gobierno de Gabriel González Videla los plenos derechos políticos a las mujeres, porque se le entrega la posibilidad de sufragar en las elecciones presidenciales. Entonces, como vemos allí, ¿verdad? La cita dice: soy desde este instante ciudadanos, aunque debería decir ciudadanas, de la República con la plenitud de los derechos políticos. E incluso agrega en la bajada del título, señaló Gabriel González Videla: dependerá de ahora en adelante en gran parte la felicidad de nuestro pueblo y la conservación y perfeccionamiento de nuestra democracia. Eso le está diciendo a las mujeres de 1949. ¿Por qué puse esta imagen como portada de la clase de hoy? Porque uno de los fenómenos más importantes que significó el siglo XX o mediados del siglo XX es la incorporación paulatina de la mujer al mundo político y al mundo de lo público, después de una serie de transformaciones que se han vivido durante toda la primera mitad del siglo XX. Entonces, este va a ser uno de los hechos más significativos, sin embargo, no el único. Y lo que vamos a hacer en la clase de hoy es revisar, desde un punto de vista estrictamente social y cultural, cuáles son los principales rasgos de la sociedad chilena hacia mediados del siglo XX, y también describir los factores que explican el surgimiento del populismo en Chile. Entonces, primero nos vamos a abocar a todos los cambios y transformaciones sociales que se van a vivir en Chile durante la primera mitad del siglo XX, y lo último que vamos a ver en la segunda parte de la clase tiene que ver con el surgimiento del populismo, que lo vamos a representar en la figura de Carlos Ibáñez del Campo en su segundo gobierno. Entonces, lo primero que quiero hacer acá es hacer un punteo general en relación a todos los puntos que vamos a revisar esta clase. Si ustedes se fijan, cuando hablemos de la sociedad chilena a mediados del siglo XX, lo primero que tenemos que tener en consideración es que para entender cómo era la sociedad a mediados del siglo XX, siempre hay que tener presente todo lo que ocurrió desde inicios de siglo. Entendemos, a propósito de lo que hemos revisado en las clases anteriores, que se han dado una serie de cambios en política, caracterizados sobre todo por la inestabilidad, y también se han dado muchos cambios en términos económicos, caracterizados también en un principio por la inestabilidad y la crisis, y a continuación por todas las transformaciones que se hicieron al modelo económico, de la que los gobiernos radicales son los más representativos. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora es el resultado de todos esos procesos de cambio político y económico, pero manifestados en el quehacer social y cultural. Vamos a revisar las transformaciones urbanas, el aumento en el nivel de escolarización, la incorporación, como les decía al inicio de la clase, de las mujeres a la vida pública y política, y los nuevos medios de comunicación social y de entretención. Vamos a proceder entonces a revisar cada uno de estos de manera individual. Partamos por el primero. Dice ahí en el título el crecimiento demográfico y las transformaciones urbanas. Entonces nos vamos a centrar en dos fenómenos que son característicos y que van a comenzar a darse en Chile desde fines del siglo XIX, pero van a manifestarse con toda claridad desde inicios del siglo XX hasta mediados del siglo XX. El primero de ellos tiene que ver con el crecimiento de la población, y el segundo fenómeno con la migración campo-ciudad. Cuando nosotros hablamos del crecimiento de la población, nos estamos refiriendo a que la cantidad total de personas que existen en un territorio aumenta de un periodo a otro. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que nosotros tenemos que entender, a efectos de la PSU, es qué es lo que provoca que en el transcurso de la primera mitad del siglo XX podamos decir que ya hacia mediados de siglo la población ha crecido en nuestro país. Y eso tiene que ver fundamentalmente con una serie de políticas públicas que se comenzaron a tomar y se comenzaron a aplicar en Chile más o menos desde mediados de siglo. Eso tiene que ver o en realidad impacta fundamentalmente con la disminución de la mortalidad infantil, y esa disminución de la mortalidad infantil disminuye la mortalidad general. Ahora, lo importante es entender que a inicios del siglo XX, tanto la natalidad como la mortalidad es alta. La mortalidad fundamentalmente alta porque la mortalidad infantil lo es.
Y esa mortalidad infantil es alta porque existen una serie de condiciones, o de malas condiciones más bien, de salubridad e higiene y falta de políticas públicas que explican que la mayoría de las personas que nazcan también se mueren a corta edad. Muchas de estas personas antes de cumplir 1 año de edad. Por eso lo denominamos mortalidad infantil. Sin embargo, a medida que vayamos avanzando en el tiempo y nos vayamos acercando hacia mediados del siglo XX, algunas de estas cosas van a cambiar. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el Estado va a comenzar paulatinamente a involucrarse en ciertos asuntos económicos y sociales que durante la época de los radicales nosotros lo conocemos como el estado de bienestar o el estado de benefactor. Desde ese punto de vista, entonces, el Estado va a iniciar ciertas políticas públicas que van a mejorar considerablemente no solo la salud de las personas, sino también las condiciones de salubridad, higiene y de vivienda, lo que en términos estrictos va a repercutir en una disminución de la mortalidad infantil, de la mortalidad en general, y en consecuencia entonces, junto con el aumento en la esperanza de vida de las personas, viven mucho más que a principios de siglo, esto va a generar como consecuencia final que la cantidad total de personas que hay en Chile aumente de manera considerable. Entonces tenemos que entender que entre el crecimiento de la población y la aplicación de políticas públicas como consecuencia de la aplicación del modelo de bienestar están estrechamente ligados, estrechamente relacionados. Desde ese punto de vista, entonces, va a ser uno de los primeros cambios entre inicios de siglo y mediados de siglo. El segundo fenómeno, que ya está anunciado acá en la diapositiva, tiene que ver con la migración campo-ciudad, que es un fenómeno también del que hemos hablado con anterioridad. Tenemos que entender que, como consecuencia, si lo retrotraemos en el tiempo, por ejemplo, de la incorporación de los territorios en el norte de Chile, Tarapacá y Antofagasta, esto generó una movilidad de personas nunca antes vista en la historia de nuestro país. Tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda de trabajo en el norte, pero también tiene que ver con la búsqueda de trabajo hacia otros lugares de Chile cuyas actividades económicas se dinamizan, como por ejemplo la actividad agrícola en el Valle Central y también la actividad del carbón, la extracción de carbón en las minas de Lota. Y estas actividades económicas se reactivan como consecuencia de la actividad minera y por lo tanto producen un movimiento interno de personas que es bastante en cuanto a su volumen. Desde ese punto de vista, entonces, lo que va a ocurrir es que como las personas se trasladan constantemente, muchos de los lugares donde se van a trasladar con el tiempo se van a convertir en ciudades. Y luego, ya formadas como ciudades, la gente va a seguir migrando a estos lugares justamente porque entienden que allí hay trabajo. No importa en qué condiciones, pero seguramente se va a encontrar trabajo. Desde ese punto de vista, entonces, la ciudad va a experimentar una serie de cambios a mediados de siglo como consecuencia de este fenómeno migratorio. Y lo que está enunciado acá y lo que está enumerado acá en la diapositiva tiene que ver con todas las transformaciones que la ciudad vivió como consecuencia de estos procesos migratorios desde fines del siglo XIX y hasta más o menos 1930, 1940. Primero que todo, el crecimiento urbano. Estamos diciendo con crecimiento urbano que la ciudad va a crecer en extensión. Cada vez llegan más personas y entonces la ciudad tiene que preparar su infraestructura o mejorarla, ampliarla para recibir a todos estos que llegan desde distintos lugares del país. Y no estamos pensando solo en Santiago, sino que estamos pensando también en Valparaíso, estamos pensando en el norte, estamos pensando en el sur, no solamente en esta parte de Chile. Y desde ese punto de vista, entonces, la ciudad se va a expandir en su radio y va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Desde ese punto de vista, entonces, la expansión de la ciudad, el crecimiento urbano y la gran cantidad de personas que continúan llegando va a hacer que otros fenómenos al interior de la vida en la ciudad se modifiquen también. Por ejemplo, los que están señalados acá, que son los tres últimos. El cambio en el transporte público, porque si hay cada vez mayor cantidad de personas, entonces resulta que en la medida en que la ciudad crezca, eso va a hacer que los tiempos de traslado, con el tiempo, vayan aumentando mucho más que como eran en otros momentos. Entonces, de alguna manera se van a incorporar nuevos medios que agilicen ese transporte por los distintos lugares de la ciudad. Desde ese punto de vista, entonces, en esta época, por ejemplo, a inicios de siglo, va a llegar el primer tranvía a Santiago. Y también a Valparaíso, que es un transporte público que va a funcionar con electricidad. Y eso va a marcar un cambio, no solamente en tema relacionado con los tiempos de transporte, sino que también un cambio en términos de cuán moderna se van a ver algunas ciudades en esta parte de Chile, sobre todo en la zona central.
Por otro lado, tenemos también la electrificación nacional, que si bien se va a iniciar el proceso a inicios de siglo, van a ser los gobiernos radicales a mediados del siglo XX quienes van a iniciar un proceso de electrificación nacional. Primero se van a ocupar del alumbrado público, por supuesto para mejorar la apariencia de la ciudad y por supuesto también la seguridad. Pero, sobre todo también teniendo en consideración que los gobiernos radicales llevaron a cabo un proceso de industrialización. La empresa Endesa, que se ubica más o menos en este contexto, fomentado por toda la actividad que llevó a cabo la Corfo, va a iniciar un proceso de electrificación nacional para que no sea solo la zona central quienes disponga de este alumbrado público, sino que también con el tiempo esto pueda extenderse a otras regiones. Y también lo que va a ocurrir es que también la idea es que no solo llegue al alumbrado público, sino que también a los hogares de las distintas personas, lo que se va a hacer un poco más masivo en la medida en que las personas empiecen a incorporar a su vida cotidiana el uso de electrodomésticos, por ejemplo, la plancha. Y desde ese punto de vista, entonces, la electrificación va a permitir que las personas consuman cada vez más energía. Y, por supuesto, van a tener un gasto extra que antes no tenían. Me están preguntando qué presidente promovió el estado de bienestar. Recordemos que el estado de bienestar de NIS es una consecuencia de la crisis del 1929 en Chile. Por lo tanto, si bien los primeros rasgos de la aplicación de este modelo, no con ese nombre, pero los primeros rasgos de intervención en la economía los va a llevar a cabo Carlos Ibáñez del Campo, en su primer gobierno, en que el Estado va a empezar a involucrarse mayormente. Después lo va a hacer tibiamente también Arturo Alessandri Palma en su segundo gobierno, pero como Estado benefactor, bajo ese concepto y ese nombre, van a ser los gobiernos radicales. Y estamos pensando en Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla. ¿Sí? No lo hizo el parlamentarismo, Noemí, porque recordemos que en 1925 la Constitución promulgada transformó este sistema parlamentario y estableció que a contar de esa promulgación el sistema político en Chile iba a ser presidencialista y no parlamentario como ocurría hasta esa fecha. Y Javier había preguntado si esto tenía que ver con la población activa y pasiva. En estricto rigor, sí, la población activa la vamos a entender como las personas que están en edad de trabajar, o sea, las personas que van entre los 15 y los 49 años, y la población pasiva o económicamente inactiva la vamos a entender como aquellos que no lo hacen, menores de 14 y mayores de 65 años. Paula pregunta si este es un segundo proceso migratorio o es el mismo que ocurrió después del ciclo salitrero. En estricto rigor es el mismo, Paula, porque lo que estamos señalando en esta clase y lo que yo estoy explicando particularmente ahora tiene que ver con las consecuencias que todo ese proceso migratorio produjo en Chile para que entendamos cómo llegó Chile a estar como estaba a mediados del siglo XX. Por lo tanto, estamos hablando de las consecuencias de ese proceso migratorio que se va a iniciar como consecuencia del ciclo salitrero. Por lo tanto, es el mismo. ¿Cuánto se demoró la electrificación en todo Chile? Entre 30 y 40 años. Todavía finalizados los gobiernos radicales, el proceso de electrificación en Chile todavía no era total, fundamentalmente porque ese proceso de electrificación, Mauro, llegaba fundamentalmente a las principales ciudades. Pero había muchas zonas rurales todavía, incluso al día de hoy, donde todavía muchas veces no hay luz eléctrica en todos los lugares. ¿Sí? Continuemos entonces. Ahora que ya respondió sus preguntas, voy a continuar con esto y si tienen alguna, las van mencionando a partir de ahora en el chat. Entonces, por último, quería mencionar otro de los cambios vividos en la ciudad que tiene que ver con el sistema de alcantarillado y la disposición de las personas al agua potable, o sea, agua que va a salir desde el grifo para consumo, para lavar, para cocinar, etc. Y ustedes tienen que entender que a inicios de siglo, y si tomamos en consideración, por ejemplo, el contexto de la cuestión social, el sistema de alcantarillado va a ser una prioridad, no desde inicios de siglo, pero cuando lo asociamos a la idea del estado de bienestar, mediados de siglo, años 30, 40, 50, vamos a entender que el alcantarillado se va a hacer cada vez más importante. ¿Por qué? Porque a nivel político, a nivel público, se entiende que en la medida en que el alcantarillado y el agua potable esté a disposición de las personas, eso repercute de manera inmediata en las condiciones de higiene y salubridad, por consecuencia en la salud y también en la disminución de la mortalidad, como está señalado en el primer recuadro. Desde ese punto de vista, entonces, va a ocurrir que
el sistema de alcantarillado, la electrificación y los cambios en el transporte público, por ejemplo, la llegada de automóviles, van a darle la apariencia a las distintas ciudades, en un principio las más importantes o las que concentran mayor población, Concepción, Santiago, Valparaíso, a Coquimbo, por ejemplo, para partir, van a tener una apariencia mucho más moderna que lo que tuvieron a inicios del siglo XX. Sí, efectivamente, Javier, también forman parte, las personas que tú señalas, y en esos casos también forman parte de la población económicamente inactiva o también denominada población pasiva. Continuemos entonces. Lo que quiero rescatar de todo lo que yo he señalado ahora es que más allá de los distintos cambios que experimenta la ciudad como consecuencia de la migración y más allá del crecimiento, o sea, del aumento en el número de personas que existen en Chile, lo importante es entender que estos dos procesos de cambio, que traen aparejados otros cambios también, los que están señalados en estos dos recuadros, están estrechamente asociados a los cambios que se produjo en materia económica como consecuencia de la aplicación del estado de bienestar. Por lo tanto, siempre hay que vincularlo a todas las políticas públicas que emanaron desde el Estado como consecuencia de que el Estado empezó a involucrarse no solo en los asuntos económicos, sino también en los asuntos sociales. Y ese es el primer punto. Vamos a revisar, les muestro esta foto. Esta foto es del edificio Aristía, que está en Santiago, es una foto de 1921. El edificio Aristía está ubicado en lo que actualmente es el centro de Santiago, donde tradicionalmente también estuvo la Bolsa de Comercio, lo que es el Paseo Nueva York en la actualidad. ¿Y por qué traje esta imagen? Porque fue una de las primeras construcciones en altura que se hizo en nuestro país. De hecho, es la primera construcción en altura. En Chile en esta época no eran tan comunes las construcciones en altura, digamos de más de 3 pisos, 2 o 3 pisos, porque no había tanta población. Sin embargo, como les señalaba anteriormente, como consecuencia de todo este fenómeno migratorio y también como consecuencia de la expansión de la ciudad, del crecimiento urbano, entonces se empezó a ocupar el espacio de una forma diferente, de una forma vertical y no tanto de manera horizontal. Vamos al punto número 2, ahora sí, que tiene que ver con la creciente escolarización. Cuando nosotros hablamos del concepto de escolarización, tenemos que tener presente que estamos hablando de que las personas se educan, pero se educan no de manera libre, sino que van a la escuela o a una institución educativa para poder recibir esa educación. Y eso lo vamos a entender como escolarización. Es importante en este punto señalar 3 aspectos. Lo que tiene que ver con la educación primaria, con la educación secundaria y también, como vamos a ver a continuación, con la educación universitaria. Lo importante como primer punto es que es entender que el énfasis que el Estado va a tener en el siglo XX en relación a la escuela es aumentar la cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una preocupación creciente y a medida que avancemos hacia la primera mitad del siglo XX, por parte del Estado para que las personas pertenecientes a los sectores populares puedan educarse. Ojalá en la educación primaria y secundaria, ojalá llegar a la universidad y por lo tanto la idea es que ingrese el mayor número posible de personas a la escuela. Entendiendo que esto va a repercutir directamente en la calidad de vida de las personas. A mayor nivel educativo, mejor trabajo, mejores condiciones laborales y en consecuencia mejor calidad de vida. Desde ese punto de vista entonces, tenemos que entender que también está estrechamente ligado al estado de bienestar. Que a propósito de la pregunta de Noemí, tiene que ver con cómo el Estado comienza a aumentar su gasto para invertir, como su mismo nombre lo señala, en que las personas estén bien, en el bienestar de las personas, que se asocia tradicionalmente a proporcionar lo básico y lo mínimo que requiere una persona o una familia para poder vivir en condiciones óptimas, salud, educación y vivienda. Entonces el Estado empieza a gastar mayor cantidad de su presupuesto para invertir en estos aspectos y en aquellos que no pueden acceder de forma autónoma a estos servicios básicos. Eso lo vamos a entender como estado de bienestar, Noemí. Entonces, desde este punto de vista, fíjense, yo marqué una línea acá temporal en relación a algunos hitos que son importantes sobre la educación primaria. En 1920 se va a decretar la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Ya en el siglo XIX se había decretado la Ley de Instrucción Primaria
pero en realidad no era obligatoria. Por lo tanto, si bien implicaba que el Estado iba a crear una serie de instituciones públicas para que las personas de los estratos populares pudieran acceder a la educación primaria, no tenían la obligación de hacerlo. Era gratuito, pero no era obligatorio. Por lo tanto, en 1920 se establece que tiene que ser de carácter obligatorio, porque de esta manera el Estado se asegura un piso mínimo a partir del cual las personas van a poder desenvolverse en la sociedad. Lo básico en educación primaria: saber leer y escribir, saber contar, sumar, restar, dividir, etc. Operaciones que son básicas y competencias mínimas consideradas en esta época para poder desenvolverse de mejor manera en la sociedad. En 1925 hubo un sustantivo avance en esta materia, porque esta Constitución va a establecer ciertos derechos sociales que no estaban contenidos en la anterior, que era la de 1833. Desde este punto de vista se considera que el Estado debe darle una atención preferente a la educación pública. Y eso implica que vaya de la mano con un aumento en el gasto en educación pública, y también por cerciorarse en la práctica de que estos sectores populares que antes no accedían, ahora efectivamente accedan a la educación primaria. Medidas, por ejemplo, como la entrega de alimentación en los colegios, va a ser propia de las primeras décadas del siglo XX como una especie de incentivo para que las familias envíen a niños y niñas a los colegios, y de esta manera, en vez de estar trabajando, puedan estar educándose, adquirir lo mínimo, y de esta manera también puedan alimentarse, y eso repercuta directamente en una mejora en sus condiciones de vida. Por último, en 1927 vamos a tener la creación del Ministerio de Educación. En 1927 Carlos Ibáñez del Campo está en el poder y considera que debe haber una institución particular y especial que se encargue de todos los aspectos educativos. Hasta 1927 el Ministerio de Educación, o todos los temas relacionados con educación, estaban ligados al Ministerio de Justicia. Era el Ministerio de Justicia y Materias Educativas. Sin embargo, a partir de esa época le va a dedicar una institución especializada solo para estas tareas. Y esto nos da cuenta de cuán importante se volvió para el Estado este tipo de situaciones. Claro, no es que se agreguen más años, antes existían, lo que pasa es que se aumenta la cobertura, o sea, se permite que más personas, y en el caso de la educación primaria se obliga a que más personas tengan que ir a la educación primaria y secundaria. Por supuesto que sí, Noemí, es para disminuir el analfabetismo y, como ya decía anteriormente, esto repercute directamente en la calidad de vida de las personas. Respecto de la educación secundaria, que es el segundo punto que tengo acá, si bien es cierto que la mayoría de las personas, en el caso de los sectores populares, llega a la educación primaria, la mayor parte de los casos esto llega hasta acá. Porque obviamente, considerando las condiciones precarias en las que viven, recordemos todo el contexto de la cuestión social, muchos van a priorizar el trabajo por sobre el estudio. Entonces, claro, terminaban la educación primaria y luego se incorporaban al mercado del trabajo. Y por otro lado, la educación secundaria no fue muy masiva en los sectores populares, porque también existen poca oferta pública, escuelas públicas secundarias por parte del Estado, y en la mayoría de estas se encuentran alejadas de las zonas rurales. Por lo tanto, si bien existen en algunas ciudades, no en todas, si en las principales, en general le queda muy lejos a las personas para moverse, y eso también desincentiva la llegada de más personas desde la educación primaria a la secundaria. Y esto va a hacer que entonces que todavía a mediados del siglo XX sea un desafío para el Estado que las personas continúen después de la educación primaria la secundaria. No, mi pregunta si en la secundaria priorizaban los liceos técnicos, tengo entendido. Mira, en general la educación secundaria, incluyendo los liceos técnicos y los científicos humanistas, todavía no son una prioridad, ¿ya? Y en la medida en que la educación secundaria se fue extendiendo en el tiempo y se fue masificando, o sea, se le dio una mayor cobertura a un mayor número de personas, efectivamente la población con el tiempo prefirió, en esta época de la que estamos hablando, primero los liceos técnicos, porque de alguna manera te capacitaban para luego incorporarte rápidamente al mundo del trabajo. El científico humanista todavía era un privilegio para algunos. Y por último, tenemos la educación universitaria, y esto también va a significar un cambio bastante significativo en términos educativos, no por la cantidad de personas que ingresaban a la universidad, que en general todavía está asociado con las personas de los estratos socioeconómicos más acomodados. Por supuesto van a haber algunas excepciones de los sectores populares y de la clase media, pero sobre todo por la oferta educativa que aumentó considerablemente en este tiempo. Fíjense que en un periodo de tiempo bien continuado, si miran las fechas, se van a dar cuenta que se van a crear una serie de universidades.
Por ejemplo, en 1919 la Universidad de Concepción, Federico Santamaría, Católica Valparaíso, Universidad Técnica del Estado, vinculándolo a lo que dice Noemí, de priorizar la educación técnica. La educación técnica del Estado va a ser la segunda universidad estatal en Chile y obviamente va a priorizar la formación de personas en distintos oficios y en distintas técnicas para que puedan conseguir rápidamente un trabajo. Eran carreras más breves, estaban enfocados en un cierto grupo de la población, que no era por supuesto los grupos acomodados, sino que en realidad era la clase media y los sectores populares. La Universidad Austral y la Universidad del Norte, que actualmente la conocemos como la Universidad Católica del Norte. Ahora, en cualquier caso, y más allá de eso, ustedes se dan cuenta que estas universidades están en distintos lugares de Chile. Por lo tanto, la idea también tiene que ver con extender estos beneficios de la ciudad a otros lugares de Chile. Y que no solo se concentren, como ocurre hasta el día de hoy también, solo en el centro del país, sino que también vayan a otros lugares. Tenemos dos imágenes acá. La primera, la que está en el extremo de izquierdo, es la escuela número 4 de Ovalle a inicios del siglo XX. Si se fijan, pocos estudiantes, una infraestructura que probablemente es un poco más precaria, aun cuando la educación pública hasta el día de hoy es bastante precaria en su infraestructura. Esto es en sus inicios. Y en Ovalle, que en realidad es un sector que en esta época no está tan urbanizado como Santiago. Y tenemos acá otra fotografía que es de estudiantes de la Escuela Normal número 1 de Santiago en 1954. Estas escuelas normales eran lugares donde se preparaba a profesores, a hombres y mujeres, para ser profesores y profesoras, para que luego fueran a las escuelas primarias y secundarias a enseñar. Entonces, desde ese punto de vista, la fotografía lo que hace es mostrar estas personas, porque era muy característico de esta época que cada escuela normal tuviera uniforme, ¿ya? Y estaban separados en hombres y mujeres por género. Y también lo traigo acá la imagen porque es importante destacar que en la medida en que se formaron escuelas normales, o sea, escuelas que preparaban a personas para ser profesores y profesoras, esto también contribuyó y repercutió de forma muy positiva en la formación de las personas, porque claramente la educación que iban a recibir las personas en las escuelas iba a ser de mejor calidad y cada vez se iba formalizando y estructurando mucho más, ¿ya? Si la iglesia presta algún tipo de incentivo para estudiar, en general en esta época lo que va a ocurrir es igual que ahora, es que van a coexistir. Al mismo tiempo vamos a tener escuelas públicas, pero también vamos a tener escuelas privadas que van a intentar transmitir los valores fundamentales del catolicismo, ¿sí? Por lo tanto, el Estado no prohíbe, recordemos que en esta época y a partir de 1925 Chile es un Estado laico, por lo tanto, si bien claro, van a existir instituciones católicas o religiosas en general que van a ser de carácter privado, también van a existir otras de beneficencia por parte de la Iglesia, no solo para educar, sino también transmitir una serie de valores a la población que consideran correctos, ¿ya? En un ratito vamos a hablar de las mujeres y la universidad, ¿ya? Es uno de los siguientes puntos. Pasemos al número 3. Dice, de hecho, es el siguiente punto, se adelantaron un poquito. Es la incorporación de la mujer a los espacios públicos. Si nosotros lo pensamos en términos históricos, tradicionalmente la mujer ha existido en la historia, ¿cierto? ¿Verdad? Siempre ha existido desde el inicio de los tiempos, solo que sistemáticamente se le ha marginado de los relatos públicos o de los relatos históricos más importantes, porque en su mayoría muchos de estos fueron escritos por hombres y siguen siendo escritos por hombres hasta el día de hoy. Desde ese punto de vista, entonces, la incorporación de la mujer a los espacios públicos, o sea, un espacio que había sido vetado tradicionalmente para las mujeres, va a marcar uno de los cambios más significativos a mediados del siglo XX en Chile, en nuestro país y en Latinoamérica en general. Esto tiene que ver con que van a salir de ciertas esferas tradicionales, que es el espacio privado, o sea, el espacio del hogar, del cuidado de este hogar, del cuidado de los hijos, de ser una perfecta esposa, una perfecta madre, y entonces van a empezar a ocupar otros lugares que tradicionalmente pertenecen al mundo masculino, como el aspecto laboral, como el aspecto educativo, como ir a la universidad, ir a la escuela secundaria, como ejercer una profesión, como participar incluso, por ejemplo, de instancias políticas como el Congreso y en su máxima representación, como mostraba al inicio de la clase, poder votar en todas las elecciones existentes en Chile.
Entonces vamos a hacer este recorrido ahora y vamos a partir por el mundo laboral. Si nosotros tuviéramos que hacer un análisis en relación a cómo se incorporó la mujer al espacio público, o sea, salir de su hogar e ir hacia otros lugares, lo vamos a ordenar de la siguiente manera. El primer paso se dio en el mundo laboral. El segundo en temas educativos y en una tercera instancia mucho más avanzado del siglo XX en cuanto a lo que tiene que ver con derechos políticos. Entonces, cuando hablamos del mundo laboral, vamos a entender que efectivamente la mujer también siempre ha trabajado. Por supuesto que ese trabajo no era remunerado, porque el trabajo en el hogar, bueno, hasta el día de hoy no es un trabajo remunerado. Y aunque es un trabajo, por mucho tiempo no se le consideró como tal, se le consideraba asociado a un deber intrínseco a la condición de mujer. Desde ese punto de vista, entonces, cuando nosotros, haciendo esa aclaración de que el trabajo siempre existió, cuando hablamos del mundo laboral nos vamos a referir estrictamente a aquel trabajo que realizan, pero de forma remunerada. Y esto es lo que va a cambiar a medida que avance el siglo XX. Entonces, se van a incorporar al trabajo, por ejemplo, doméstico, como empleadas domésticas, pero también se van a incorporar en la industria, sobre todo asociado al proceso de industrialización que se inició en Chile bajo la época de los gobiernos radicales. Se va a requerir cada vez mayor mano de obra para que trabajen en esas industrias, y en el caso particular de la mujer, no desprovisto de un montón de estereotipos de género también, vamos a tener que sobre todo se van a integrar a la industria textil. Se asociaba mucho más con la idea femenina, esto de coser, de hacer ropa, de teñirla, etcétera, etcétera, de hacer paños, etcétera, y se asociaba un poco más a la figura femenina, ¿ya? Pero en cualquier caso va a significar un cambio importante, porque va a permitir que ganen un salario, por supuesto inferior al del hombre en esta época, bueno, y en la actual también, por hacer el mismo trabajo a veces, pero en cualquier caso les va a dar una independencia económica que antes no tenían, y esa independencia económica al mismo tiempo les va a permitir tener una libertad que antes no tenían, ¿ya? Claro, en el resto del mundo, Victoria, la incorporación de la mujer tiene que ver con la crisis del 29, pero en el caso particular de Chile, indirectamente, ¿se fijan? Porque no es consecuencia misma de la crisis, sino que, como consecuencia de la crisis, se modificó el modelo económico y en Chile se optó por industrializar este país para hacerlo independiente de los vaivenes de la economía externa. Entonces eso permitió que hubiesen más puestos de trabajo, y algunos de estos puestos de trabajo fueron paulatinamente ocupados por mujeres también. Entonces indirectamente tiene que ver con la crisis del 29. Y no vamos a dejar de lado, como ya lo decía delante, que también van a haber trabajos informales y mal pagados. En segundo lugar, vamos a hablar del siguiente paso, que es cómo la mujer se incorpora o las mujeres se incorporan al mundo educativo. ¿Ya? Tradicionalmente y hasta inicios del siglo XX, 1920 incluso, podríamos hablar de bajos niveles de escolarización. A pesar de que en el mundo del trabajo se fueron incorporando, sobre todo en los sectores populares, esto responde en el mundo laboral a una necesidad, que es la necesidad de mantener una familia, que es la necesidad de generar mayores ingresos porque pertenecen a los sectores más desfavorecidos de este país. Sin embargo, cuando hablamos de la educación, todavía seguían primando una serie de estereotipos que hacían que o se postergara la educación por el trabajo, o en términos estrictos, pasaba mucho con los grupos acomodados también, que se postergara la educación porque en realidad se consideraba que eso no era propio de labores estrictamente asociadas a lo femenino, ¿ya? Ahora, sí es importante destacar que a medida que fue pasando el tiempo, se incorporaron tenuemente a la educación primaria, a la educación secundaria y tempranamente algunas mujeres, pero de la aristocracia y de la oligarquía, se incorporaron a la educación universitaria. A propósito de la pregunta que hacían delante algunos de ustedes, tenemos que considerar que en 1877, esto es siglo XIX, se promulga lo que se llamó en esta época el decreto Munátegui, que es el que le va a permitir a las mujeres poder ingresar y estudiar en la universidad. Tradicionalmente podían estudiar, pero no carreras universitarias, ¿se fijan? Por lo tanto, este decreto en 1877, que es temprano igual, le va a permitir a las mujeres hacerlo. Sin embargo, no ocurrió que masivamente las mujeres acudieran a la universidad. En los sectores socioeconómicos acomodados, sobre todo, porque esto tenía que ver con los estereotipos de género de los que ya hablábamos. Y en los sectores populares porque priorizaban, por supuesto, el trabajo. Había que comer antes que estudiar. Se veía mal una mujer en los liceos y universidades
Por supuesto que sí, porque ese prejuicio existía. Y ustedes también tienen que considerar que muchas veces en los sectores públicos también teníamos liceos y escuelas de hombres y de mujeres, o sea, separados estrictamente por género también, porque la sociedad en esta época también hacía una división de género en relación a las distintas cosas que debían aprender hombres y mujeres. Por eso fue tan polémico, por ejemplo, la promulgación del decreto Amunátegui, porque algunos consideraban que lo que se enseñaba en la universidad, ciencias, derecho, medicina, etcétera, filosofía, eran labores propias de hombres. Las mujeres tenían que dedicarse a otro tipo de cosas, ser profesoras, ser enfermeras, el cuidado de enfermos, etcétera, pero no carreras universitarias, porque lo que tenía que ver como con el pensar y la ciencia estaba estrictamente relacionado con el rol masculino. ¿Ya? Y si lo piensan en la actualidad también existe ese sesgo todavía, ¿ya? Pasan muchas carreras como por ejemplo las carreras de ingeniería en que el número de mujeres todavía es bastante bajo en relación a la proporción de hombres, ¿ya? Claro, y eso marcó paulatinamente, a diferencia de lo que ocurrió con los otros aspectos de lo que hemos hablado, un cambio que es paulatino, que es lento en el caso de la mujer, ¿ya? Sí, la universidad es gratis, Denise. Bien, por último, vamos a hablar de uno de los puntos más fundamentales, que es la adquisición de derechos políticos, ¿ya? En 1925, fíjense, lo pongo solo como referencia, hay muchas otras, pero yo destaqué estas 4. En 1925 se promulga una ley en el Código Civil que señala que las mujeres por primera vez y desde esa fecha en adelante iban a poder administrar sus propios bienes. Con anterioridad ocurría que eso lo hacían o sus esposos, o sus padres, o sus hermanos mayores. Pero a partir de 1925 esto le va a dar una mayor independencia, porque pueden administrar sus propios bienes y en consecuencia tienen mayor libertad. En 1935 se va a establecer por primera vez el voto femenino en las elecciones municipales. Y en 1949, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, se va a establecer el voto en las elecciones presidenciales. Y claramente no van a votar en 1949, sino en las elecciones de 1952, pero la fecha de promulgación es 1949. Y fíjense que como hito no menor, bastante relevante, en 1951 es la primera vez que en Chile una mujer logra llegar a participar del Congreso como diputada, ¿ya? Quiero destacar acá, fíjense en esta imagen, una escuela pública en 1930. Se fijan que muchas escuelas estaban divididas por género, escuelas para hombres, escuelas para mujeres, porque se enseñaban cosas diferentes, ¿ya? Pero quien está haciendo clases es una mujer, ¿ya? Y también porque en esta época se asoció el rol de profesor en general a la figura femenina, como si las figuras femeninas fueran una especie de madre que te podía enseñar mucho más que los contenidos, ¿ya? Lo que es otro estereotipo de género, por supuesto. Y tenemos acá dos imágenes importantes, corresponden a la misma persona, que es Eloísa Díaz. Y Eloísa Díaz fue la primera mujer en Chile y en Sudamérica que logró ingresar a la universidad y fue la primera mujer que se tituló como médica en la Universidad de Chile. Entonces, en la primera imagen vemos el retrato de ella y en la segunda imagen una fotografía con todos sus compañeros de universidad que, como se fijan, son puros hombres, ¿ya? Y eso fue un avance significativo que dieron las mujeres por señalar ya en el siglo XIX que esto no tenía que ver con un tema de aptitudes ni de capacidades, sino solo con sesgos de género, ¿ya? No, en general la idea de ir a votar con sus maridos tiene más que ver con una tradición que pertenece al mundo de lo cultural. En estricto rigor pueden ir a votar solas. Piensan las mujeres de las clases populares muchas veces que no necesariamente tenían ese marido e iban solas a votar igualmente, ¿ya? Miren esta imagen, aquí tenemos la prueba fehaciente, ven, para que ustedes lo puedan creer, de mediados de siglo. Esta es una imagen de la primera vez que las mujeres pudieron sufragar en las elecciones presidenciales. Iban solitas, ¿ya? Aunque por tradición muchas de ellas podían ir con sus maridos, pero no era porque la ley lo exigiera así. Vamos al último punto, que tiene que ver con los nuevos medios de comunicación social. Tradicionalmente en Chile, el medio de comunicación más eficiente, o el que más se acercaba a la vida de las personas, tenía que ver con la prensa. Pero el problema de la prensa es que es prensa escrita, no como ocurre en la actualidad, que hay muchos medios a través de los cuales podemos informarnos. Sin embargo, en esta época, y hasta bien entrado el siglo XX, 1920, 1930, la prensa seguía teniendo una prioridad importante. Pero no todo el mundo en Chile sabe leer. Y en la medida en que la cobertura en escolarización es bastante lenta, piensen por ejemplo en lo que hablábamos de las mujeres recién,
no todo el mundo accede a la prensa en la masividad como lo podían hacer otros medios de comunicación. Desde este punto de vista, cuando hablamos de la radio y el cine, tenemos que entender que la revolución que provocó a nivel informativo en los medios de comunicación fue inmensa. ¿Por qué? Porque en la radio, y en el cine no se requiere saber necesariamente leer y escribir. No se requiere estar alfabetizado para poder entender. Porque claro, se usa la palabra, pero la palabra hablada y no la palabra escrita necesariamente. Por lo tanto, desde este punto de vista, pensemos que vinieron a revolucionar la forma en cómo las personas se informaban. Y porque también se utilizaron no solo como medio de información para temas políticos puntualmente, sino que también se utilizaron como un medio de entretención. Para muchas personas la radio significó y significa hasta el día de hoy un medio de compañía. ¿Ya? Todas las personas, no sé, que en la noche tienen que trabajar en un turno de noche y escuchan la radio y se sienten acompañados o acompañadas, finalmente se transforman en un medio de comunicación que es masivo. ¿Y por qué masivo? Porque en realidad las personas que pueden acceder a estos, porque no tienen el requisito de saber leer y escribir, es mucho mayor que el que alguna vez tuvo la prensa. Desde ese punto de vista también es importante entender, creo que la primera película chilena, Mauro, fue El Húsar de la Muerte, ¿ya? Creo, no estoy segura, pero creo que fue la primera película chilena, pero no la primera que se transmitió en Chile, ¿ya? Sí, la primera financiada con dinero chileno, por actores chilenos, El Húsar de la Muerte creo que es, ¿ya? Y era una película muda, ¿ya? No tenía texto, solo música. Y como decía anteriormente, entonces vinieron a revolucionar el mundo de las comunicaciones acá. Entonces, paulatinamente, en la medida en que la radio y el cine se transformaron en medios de comunicación mucho más atractivos que la prensa también tuvo que ir generando ciertos cambios e incorporó las distintas secciones, también las secciones de entretención, de deportes, para que las personas no dejaran de lado también la prensa escrita. Ahora, fíjense acá, la radio, lo vamos a señalar ahí, es un medio de comunicación masivo no escrito, lo que ya he señalado. En 1922 se hizo la primera transmisión radial en Chile y se hizo desde las oficinas del periódico El Mercurio, ¿ya? Y en 1923, solo como una anécdota, se transmitió el primer discurso presidencial, que en este caso era de Arturo Alessandri Palma, que se dirigió a un segmento de la población importante a través de la vía radial. Y esto también lo pongo acá para que ustedes entiendan que con el tiempo estos medios de comunicación también se fueron transformando en métodos o en medios a partir de los cuales no solo se podía informar, sino que también se les podía utilizar como un mecanismo más dentro de los tantos para hacer propaganda política. Por lo tanto, esos usos que ya se habían descubierto a inicios de siglo en otras partes del mundo, como en Europa y Estados Unidos, paulatinamente también vinieron llegando a Chile. En el caso del cine, fíjense ahí, en 1905 se instaló la primera sala de cine en Santiago, y eso es bien tempranamente, en el siglo XX. Sin embargo, lo que más popularidad tuvo en esta época es el cine norteamericano, sobre todo vinculado a la época de prosperidad que hubo en Estados Unidos, lo que llamamos los locos años 20, y desde ese punto de vista entonces llegó mucho cine norteamericano, que tenía como objetivo también transmitir un modelo de vida y un estilo de vida particular, que es el estilo de vida norteamericano, ¿ya? Y en 1934 se creó Chile Films, que va a ser una industria estatal con financiamiento público para que se pudieran producir películas en Chile, como la que le mencionaba recién a Mauro, que es El Húsar de la Muerte, ¿ya? Claro, efectivamente, el primer single, diría yo, político, que era esta canción que había transformado del Cielito Lindo, ¿verdad? Pero para hacer su propia campaña presidencial, ¿ya? Así es que obviamente ahí uno ve cómo se utilizó los medios de comunicación también con fines políticos. Esta imagen, fíjense, es recién de lo que estábamos hablando, que es la imagen en el centro. Ustedes ven a Alessandri, Arturo Alessandri, transmitiendo un discurso presidencial para que pudiera llegar a la población. En esta época, en cualquier caso, no es que haya muchas radios, muchas radioemisoras. Muchas personas fabricaban sus radios de manera artesanal para poder escuchar las distintas señales que no eran de largo alcance, pero en esta época una radio es muy cara de comprar, ¿ya? Por supuesto que sí, Victoria, la radio toma protagonismo y ese protagonismo con el tiempo va a ser por sobre la prensa escrita, pero sobre todo en los sectores populares, porque tradicionalmente la prensa, como se tenía que saber leer y escribir, estaba reservado para algunos segmentos de la población,
¿ya? Y aunque en algún minuto los obreros en sus organizaciones incentivaron la lectura y la alfabetización del resto de los obreros, todavía no era tan masivo en el resto de Chile. Y esto que está acá es justamente lo que señalaba delante, que es una imagen de la película El Húsar de la Muerte, ¿ya? Que fue una de las primeras películas chilenas en filmarse acá y realizarse acá con financiamiento público, ¿ya? Entonces, antes de pasar a este siguiente tema, que es importante que ustedes puedan entender que todos estos cambios de los que yo estaba hablando anteriormente van a significar, de alguna manera, que la apariencia de Chile, desde inicios del siglo XX hacia mediados del siglo XX, estamos pensando 1950, más o menos, entre el 40 y el 50, va a ser significativamente diferente. Y eso no tiene que ver solamente con el aumento de la población, sino que también con cómo la gente se mueve al interior del país, cómo esto hace que se modernicen las ciudades, que llegue la luz, que lleven nuevos transportes públicos, que lleguen los automóviles, que se generen, por ejemplo, los primeros tacos en las calles, porque hay automóviles que tienen que convivir con las carretas o con los medios de transporte de tracción animal, que van a tener que convivir con los animales, etc. Y también con todos los fenómenos asociados a la importante participación del Estado en asuntos de escolarización, de cobertura en escolarización, y también cómo eso permite, en definitiva, que también las mujeres se puedan incorporar al mundo político. Y todos estos cambios van a ser significativamente importantes para la segunda mitad del siglo XX, porque cuando se enfrenta a esa segunda mitad del siglo XX, tenemos una sociedad que está un poco mejor preparada que a inicios de siglo para poder enfrentar los distintos cambios que van a venir en términos políticos y en términos económicos. ¿Se fijan? Y esto va a tener una directa repercusión. Entonces, cuando nosotros pensemos, por ejemplo, en la sindicalización de los campesinos y de los obreros en la segunda mitad del siglo XX, esto también es consecuencia de un proceso de escolarización y de educación durante la primera mitad del siglo XX. ¿Se fijan? Cuando veamos que las mujeres van a llegar masivamente a la universidad durante la segunda mitad del siglo XX, este es un proceso que se inició con anterioridad. Y cuando veamos todos los estallidos sociales que se van a dar en los años 60, por ejemplo, la formación de bloques revolucionarios, etc., no solo va a tener que ver con asuntos políticos, sino que también se va a tener que ligar estrechamente con todos estos procesos de cambio educativo. Loreto pregunta si el automóvil también se incorporó en este siglo. Efectivamente, estamos hablando de los años 20 en Chile. 1920 más o menos, ¿ya? En honor al tiempo, quiero dejar este contenido para la próxima clase, pero quiero leerles un par de ejercicios en relación a lo que ya hemos revisado, para que ustedes puedan poner a prueba más o menos esto que hemos conversado. Les voy a leer el número 1. Dice: la radio no solo implicó un nuevo medio comunicacional y tecnológico, sino un vehículo para la difusión de mensajes y la articulación de un lenguaje expresivo, que operaba en un registro diferente al de la prensa, más atenta a la formación de la opinión pública que a la entretención masiva. El analfabetismo, algo superior al 15% de la población en 1960, o la ausencia de tiempo libre necesario para la concentración requerida por la lectura, no impedían el goce de las emisoras radiales, ¿ya? Y que está directamente relacionado con lo que estábamos hablando delante. Entonces, a partir de este texto, hay una pregunta que dice lo siguiente: el texto anterior se refiere al cambio cultural que implicó la masificación de la radio en la sociedad chilena. Realizando una síntesis del texto, puede señalarse que la radio, letra A, contribuyó a la alfabetización de amplios sectores del campesinado. Letra B, amplió la difusión de información a diversos sectores de la población. Letra C, desarrolló un sentido de identidad en los grupos medios de la sociedad. Letra D, penetró con lentitud en las clases sociales más acomodadas. Letra E, atravesó un periodo de estancamiento frente a la prensa escrita. Entonces la idea es que ustedes puedan pensar cuál es la alternativa que consideran correcta, ¿ya? Y les voy a dar un par de segundos para que lo puedan pensar mientras yo tomo agüita. Ya, veamos. La mayoría parece que se inclina por la letra B. Veamos qué dice el resto. Todo el mundo está en la letra B. Ya, veamos la alternativa correcta. Efectivamente, muy bien, un 7 para todos y todas. Súper atentos. Excelente, va a ser la letra B. Efectivamente, como lo señala el texto, va a permitir difundir información a diversos sectores de la población. ¿Por qué a diversos sectores? Porque como no necesitamos leer ni escribir,
entonces solo con escucharlo lo puedo entender, porque se trata de la palabra hablada y no de la palabra escrita. Veamos otro ejercicio. Fíjense en este gráfico. Dice allí Chile hace un gráfico de la población alfabetizada y analfabeta en el periodo de tiempo entre 1907 y 1940. 1907, inicios de siglo, 1940, casi llegando a la época de los radicales. Entonces tenemos en una primera columna, que es la columna del eje Y, la cantidad, y en la columna del eje X tenemos los años. Y la simbología dice que el primer recuadro, que es el que está en blanco, es la gente que no sabe leer, por lo tanto analfabeta, y en el recuadro pintado en negro, las personas que... en el recuadro blanco quienes saben leer y en el recuadro en negro quienes no saben leer. Y entonces ustedes tienen que observar qué es lo que va ocurriendo con cada una de estas a lo largo del tiempo. ¿Ya? Se lo dejo ahí un par de segundos para que lo puedan mirar con claridad. Y ahora, lo que va a ocurrir con la pregunta, dice: el gráfico anterior muestra la situación en que se encontraba Chile en las primeras décadas del siglo XX, respecto a la alfabetización de la población. En relación al proceso de crecimiento de la población alfabetizada, es correcto afirmar que se debió principalmente a: letra A, la integración de instituciones religiosas en la formación educativa. Letra B, la política del Estado de aumentar la cobertura educacional. Letra C, la creación del instituto pedagógico. Letra D, el crecimiento de la oferta en la educación privada. Letra E, la aprobación de la libertad de enseñanza. Y les doy un par de segundos para que ustedes puedan pensar cuál consideran correcta. Ya, estamos igual que en la pregunta anterior, porque la mayoría de ustedes señala como alternativa correcta la letra B. Ya, entonces... veamos qué señala acá y efectivamente otros 7 para todos y todas ustedes. La letra correcta es la letra B, la política del Estado de aumentar la cobertura educacional. Cuando hablamos de la libertad de enseñanza, porque alguien lo mencionó por ahí, estamos pensando en el siglo XIX. ¿Ya? Del siglo XIX es la libertad de enseñanza, no del siglo XX necesariamente. Ahora, es importante que, pese a que existían instituciones educativas de carácter privado, de carácter religioso, la verdad es que el cambio más significativo tiene que ver con cómo el Estado se hizo cargo de la educación pública. Porque en esa educación religiosa y privada, que ya existía desde el siglo XIX, se educaba en general la aristocracia y después la oligarquía. Pero el cambio significativo ocurre cuando el Estado, al masificar la cantidad de escuelas públicas, primarias y luego secundarias, va a permitir que otros estratos de la población puedan acceder a este bien, que es la educación en sí misma, ¿ya? Sí, efectivamente es un distractor, ¿ya? Entonces, sigamos. Vamos a la última, ¿ya? Y dice lo siguiente, miren. Hacia mediados del siglo XX, esto tienen que hacer un análisis general del periodo, hacia mediados del siglo XX la sociedad chilena presentaba algunas características que constituían una importante diferencia respecto de los primeros años del siglo XX. Entre estas diferencias destaca, entonces nos está haciendo comparar la sociedad entre inicios del siglo XX y mediados del mismo siglo. Letra A, la disminución de la cobertura escolar en la educación técnica y universitaria. Letra B, la intensificación del protagonismo político y económico de la clase media. Letra C, la reducción de la población debido al aumento de la mortalidad infantil. Letra D, el surgimiento del movimiento obrero en las principales ciudades. Letra E, el debilitamiento de los movimientos migratorios al interior del país. Y les doy también un par de segundos para que puedan responder esta última pregunta. ¿Qué dice el público? ¿Cuál de todas estas? Nos está preguntando por un cambio. Ya estamos entre la B y la D, parece. Veamos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta, igual que en el resto de las preguntas, es la letra B. Y les explico por qué. Fíjense acá, dice, letra A, la disminución de la cobertura escolar en la educación técnica y universitaria es incorrecta porque, como yo señalaba anteriormente, ocurre todo lo contrario. Lo que hace el Estado es aumentar la cobertura educativa, a diferencia de lo que ocurre a inicios de siglo. En segundo lugar tenemos la B, dice la intensificación del protagonismo político y económico de la clase media. ¿Por qué razón esta es la correcta? ¿Ya? Tiene que ver fundamentalmente con que en la medida en que muchas personas de las clases populares o de los sectores populares puedan acceder a la educación, eso va a permitir que vivan de una mejor manera. Con el tiempo no solo va a tener que ver con la educación primaria, sino que también con la secundaria y la universitaria. Y este paso
es definitivamente transformador y revolucionario, porque la educación le va a permitir a personas provenientes de los sectores populares ascender socialmente y vivir de una mejor manera. Y eso es lo que va a permitir consolidar a la clase media. Cuando nosotros hablemos de clase media, tenemos que entender que históricamente está ligada a la educación pública y es un fruto y una consecuencia de que el Estado haya comenzado a permitir a los sectores populares acceder a la educación. Por lo tanto, la educación pública la clase media tiene como componente fundamental haberse educado. La clase media es la que se educa, es la que piensa también, es la que recibe el privilegio de la educación y como consecuencia de ese privilegio salir de los sectores populares y poder trabajar y vivir de una mejor manera. ¿Se entiende? O sea, mientras los sectores populares siguen trabajando y tienen que postergar los estudios, la clase media recibe el privilegio de la educación. ¿Ya? Cuando hablamos de la clase media, Victoria, incipientemente a fines del siglo XIX, pero de manera masiva se va a consolidar durante mediados del siglo XX. ¿Ya? Fíjense acá, dice, la reducción de la población debido al aumento de la mortalidad, todo lo contrario, porque la mortalidad infantil disminuyó, no aumentó. Letra D, el surgimiento del movimiento obrero en las principales ciudades. Ya, pero el movimiento obrero no es de mediados de siglo, sino que es de inicios del siglo XX, ¿verdad? Porque es una consecuencia de procesos que se estaban viviendo a fines del siglo XIX. Por lo tanto, no podríamos decir que es de mediados de siglo. A mediados de siglo se consolida, a mediados de siglo es mucho más fuerte, pero su surgimiento es de inicios del siglo XX, ¿ya? No sé si podríamos decir que es la burguesía ilustrada. La verdad es que el término burguesía, así como lo acuñó Marx en algún minuto, significa otras cosas. Pero de alguna manera, quizás la clase media quiere vivir con un estilo de vida más burgués. Quizás en eso podríamos estar de acuerdo. Dice acá la letra E, el debilitamiento de los movimientos migratorios al interior del país. No, todo lo contrario, la gente va a seguir migrando históricamente Chile ha sido un país donde existe una alta movilidad de las personas. Pensémoslo en la época actual incluso, todavía ocurre que las personas migran mucho y todavía por razones de trabajo, aunque también podemos incorporar algunas nuevas ahora como estudios, diversión, etcétera, calidad de vida, qué sé yo, ¿ya? Pero van a continuar estos fenómenos migratorios. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se intensifica el protagonismo político y económico de la clase media? Recordarlo siempre, porque en la medida en que aumenta la oferta educativa y hay más educación pública, más personas de los sectores populares pueden educarse en la educación pública, ¿verdad? En la educación estatal y mejorar sus condiciones de vida. Y esta cantidad de personas que acceden a la educación va a ser cada vez mayor y en consecuencia va a aumentar el sector de la clase media. ¿Ya? Efectivamente es la B, ¿ya? No sé, no me quiero meter en ningún tema polémico en la clase de hoy hablando de Venezuela, pero probablemente lo podemos dejar para mucho más adelante cuando sea un poquito más pertinente en relación a la realidad chilena, ¿ya? Miren, no vamos a alcanzar a ver el contenido de populismo hoy día, lo vamos a dejar para la próxima clase en honor al tiempo, pero quiero dejarles una síntesis de la clase de hoy. Me voy a mover un poquito para que lo puedan ver y si tienen alguna pregunta pueden pensarla durante estos momentos. Dice acá, a mediados del siglo XX se pueden observar diversos cambios a nivel social en Chile. Estos pueden explicarse a partir de los efectos que produjo la implementación de una serie de políticas públicas contempladas en el contexto del estado de bienestar. Gobiernos radicales, estado benefactor. Como consecuencia, la mejora en las condiciones de vida, el acceso a salud y educación permitieron no solo el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares, sino también un fortalecimiento de los sectores medios, ¿sí? Que fueron los más beneficiados con el estado benefactor a lo largo del tiempo. Entre los principales cambios destacan las transformaciones del paisaje urbano, el aumento en los niveles de escolarización primaria y secundaria, el surgimiento de nuevos medios de comunicación social y el incremento de la participación de las mujeres en los espacios públicos, como consecuencia del avance en relación a la adquisición de derechos civiles y políticos, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de política pública, Victoria, nos vamos a estar refiriendo específicamente a medidas que son tomadas por parte del Estado, independiente del gobierno, que tienen como objetivo beneficiar a un grupo específico de la población en una determinada materia. Si yo, por ejemplo, digo que voy a hacer una campaña de vacunación masiva contra el cólera, ¿estoy inventando algo? Eso es una política pública. Se hace directamente desde una organización
estatal y es el Estado quien la impulsa para que llegue a una cantidad determinada de personas y que pueda llegar al mayor número posible de personas, ¿ya? ¿Durante qué años estuvo presente el Estado benefactor? Lo vamos a asociar fundamentalmente a la época de los gobiernos radicales, esto es los años 40 y 50, ¿ya? Sin embargo, durante los años 60 y 70, pensemos en un punto de quiebre, el golpe de Estado en 1973, todavía vamos a poder ver rasgos muy importantes del Estado de benefactor también. Así que 40, 50, sobre todo en el siglo XX, pero también 60 y 70, ¿ya? Hasta el golpe de Estado. No hay ningún otro cambio principal. Mira, en general, Noemí, hay un montón de cambios. Sin embargo, el temario PSU especifica, valga la redundancia, específicamente todos los que yo acabo de mencionar ahora. Ya lo puedes revisar también si quieren, pero estos son específicamente los 4 puntos que en el temario PSU señala que ustedes tienen que profundizar. ¿Ya? Eso. Si no tienen ninguna otra pregunta en relación a los contenidos de esta clase, vamos a dejar pendiente el contenido de populismo para vincularlo a la próxima clase, que tiene que ver con las reformas estructurales en Chile. Vamos a hablar de sindicalización, vamos a hablar de reforma agraria y de todos estos temas que en los años 60 y 70 le dan un contenido político bastante álgido a la realidad de nuestro país. ¿Ya? Que tengan una linda tarde, los dejo a todos y a todas invitadas para la próxima clase. Ha sido un gusto leerlos y leerlas y que tengan una muy buena semana. Nos vemos en la próxima clase y que estén muy bien. Adiós.